realidad eso fue en el 97. Yo era profesor con 25 años y la verdad fui profesor en total quizá un año, porque estuve en varios institutos, el último en la línea de la Concepción. Y el caso es que aunque la experiencia fue muy buena, estaba un poco atascado literariamente. Escribía poesía, empezaba a escribir relatos, pero no encontraba realmente mi expresión. Y después del último curso me fui de vacaciones, estuve en Madrid, allí tuve un accidente de moto. Y al resucitar, entre comillas, del viaje de moto, porque la verdad es que sentí que había sido como una resurrección, me di cuenta que podía empezar de nuevo en el camino que yo quisiera, ¿no? Pero siempre había estado como postergando la escritura en busca pues, de un trabajo, fuera, ¿no? Y decidí quedarme en Madrid. Estuve renunciando a las llamadas que me hacían constantemente de los institutos, ¿no? Sobre todo de Cádiz, ¿no? Para volver a la enseñanza, y empecé a escribir como un loco en Madrid y viviendo de pequeños trabajos editoriales y bueno, me quedé en Madrid porque allí de pronto de esa decisión de quedarme brotó todo lo que tenía postergado, ¿no? Pues lo dejé todo, no solo la enseñanza, dejé una novia, Andalucía, bueno, mi casa, y años de estar de una manera, pues empecé de otra, ¿no? Solitaria, y en esa soledad de Madrid, bueno, y también los estímulos de la ciudad, por esa decisión de hacer lo que realmente quería hacer desde el principio, pues eso me ayudó a empezar a escribir narrativa. De hecho, salió el primer libro, un libro de relatos. También escribí poesía por primera vez, contento con lo que hacía. Empecé a pensar en la primera novela. Bueno, todo vino así. Realmente lo que más me gusta escribir es novela. Lo que pasa es una novela en la que no es incompatible con la poesía tal como yo la entiendo. La poesía para mí no es exactamente hacer poemas, sino es una manera de atrapar la realidad con el lenguaje. Y de hecho, que eso se puede hacer en un poema dependiendo del tipo de realidad, o sea, una realidad esencial, o una idea, pero para una novela uno necesita un universo mucho más complejo, ¿no? que convertir el lenguaje. Entonces el novelista que tiene esa pulsión poética, yo creo que alcanza lugares que el narrador que no tiene esa pulsión no alcanza. Y lo digo por, no sé, clásicos como Faulkner o Isaac Babel o Juan Rulfo, Guimarães Rosa. Son narradores que son capaces de poner el punto de vista que yo creo que nace de una mirada poética en lo que están narrando, ¿no? Entonces para mí no es en absoluto incompatible, sino que de hecho es bueno que coexista, ¿no? Ahora sí, cuando escribo un poema lo escribo solo porque es necesario, de hecho escribo muy poco, digo necesario para mí, no para nadie, sino porque necesito escribirlo. Y el proceso de escribir una novela para mí es mucho más complejo. Le estoy dando vuelta año a un tema que va tomando forma primero en mi cabeza, ¿no? Y ahí se va desarrollando primero durante mucho tiempo. Luego cuando sé que quiero escribirlo de verdad, entonces cuando me pongo a hacerlo. Y ya lo estructuro y esa acumulación de un mundo interno previamente a la escritura durante a lo mejor años hace que a la hora de escribir, cuando uno ya está de hecho escribiendo una novela estructurada, pensada, etcétera, va escapando en la escritura un mundo interior, ¿no? Pero yo creo que las novelas hay que escribirlas desde ese punto de vista
profundo, o sea, poniendo lo más lejano dentro de uno, ¿no? Así es como yo creo que luego tienen interés para los demás. Bueno, yo quiero matizar dos cosas. Primero, la novela El Santo Diablo fue mi primera novela. En realidad es sobre el tema de la guerra civil de fondo, porque la propia novela en realidad es una fábula, porque es un lugar inventado, con un tiempo inventado, unos personajes inventados que recogen un poco lo que fue la historia de cierta guerra civil, ¿no? Sobre todo la que hubo quizá en Andalucía o en el medio rural. Pero recoge muchísimas cosas anteriores desde 1800, ¿no? O sea, está como fabulando una época entera y de una manera esperpéntica, porque quería recoger la tradición del Valle Inclán del ruedo ibérico, que hace un retrato esperpéntico de la guerra, ¿no? Para mí fue un modelo. Pero que esa fuera mi primera novela no era casual, en el sentido de que era algo que yo necesitaba hacer. Y te voy a ir respondiendo a la pregunta desde ahí. Y yo lo necesitaba hacer porque todo lo que yo había aprendido sobre la guerra civil o me habían contado era absoluta, o sea, chocaba con cada testimonio que yo iba encontrando de los protagonistas, de mi familia primero, y luego empecé a preguntarle a todos los señores mayores que podía sobre la guerra civil. Y entre eso y lo que fui investigando me di cuenta que lo que yo, como una persona nacida en este país en 1971, ¿no? Ya de camino a la democracia, había aprendido sobre la guerra civil, no tenía nada que ver con la realidad. Entonces, la necesidad de escribir esa historia, esa primera novela, tenía que ver con saber conocerme, saber de dónde venía, preguntarme cuál es de verdad nuestra historia, ¿no? Entonces, yo empecé a escribir esa novela en el 99 aproximadamente, 99-2000. Y también no sé cuándo fue, quizá en 2001 2002 salió la de Cerca. Yo creo que había muchísima gente intentando responder a esa respuesta. O sea, la moda viene después de la necesidad, es lo que quiero decir. Había una gran laguna generacional sobre lo que era la guerra civil, sobre lo que habían sido nuestros abuelos, por qué se habían enfrescado en esa guerra interna, ¿no? Y yo creo que a partir de ahí surge el fenómeno, que luego efectivamente se puede convertir en moda, ¿no? Pero al principio una necesidad, y de hecho creo que una necesidad generacional, porque los que nacimos en esta época, en mi caso 71, es algo que, no sé, otros autores también de una misma generación, como Isa Rosa, por ejemplo, yo creo que no vivimos lo que recibimos de nuestros padres, no era ya una cosa directa de lo que ellos habían vivido, sino una traducción. Los libros de texto nos daban una imagen absolutamente distorsionada de lo que era. Solo podías recurrir a los abuelos, o la gente se estaba muriendo, ¿no? Entonces ese gran misterio produce, digamos, esa necesidad, ¿no? de escribir. Después surge la moda. Claro, o sea, cuando hay algo comercial, si algo funciona comercialmente, y no lo digo por santo diablo en absoluto, pero puede ser que alrededor de eso surja ya una moda comercial, ¿no? Pero eso, la parte de la moda es insignificante y se la lleva el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo importante es esa necesidad generacional de escribir sobre algo que necesitas saber, ¿no? No tengo ni idea. Sí, la verdad. No tengo ni idea. Con esas cosas, con las etiquetas siempre me encuentro muy incómodo. Puede tener algo de realismo sucio en el sentido de que, bueno, el personaje es un antihéroe y entra
en ciertos ambientes de la línea de la Concepción que pueden salir en estas cosas del realismo sucio, ¿no? Puede tener algo de fábula kafkiana en el sentido de que al fin y al cabo es una inquisición sobre el ser humano, la naturaleza humana, en contra de la naturaleza animal, que también es parte de la naturaleza humana, en un mundo adverso, ¿no? Y en el que, digamos, los ribetes de la realidad se mezclan con lo fantástico. Pero en realidad, bueno, yo no estaba pensando en ninguno de estos modelos al escribir la novela. De hecho, uno no piensa o yo no pienso en esos modelos, sino que uno escribe con muchísima naturalidad lo que hace. Lo que pasa es que, claro, nuestra sociedad necesita etiqueta y etiqueta constantemente, ¿no? En el caso de lo que yo quiero hacer, a mí me gustaría que el Juego del Mono solo tuviera la etiqueta del Juego del Mono, ¿no? O sea, que una obra que sea lo más auténtica e independiente en sí misma, sin necesitar ningún arropamiento de etiquetas, ¿no? Yo creo que en este sentido es una novela muy contemporánea, o sea, que es exactamente lo que es en su tiempo, ni tampoco necesita de nada más, ¿no? Aunque sí es verdad que tiene un homenaje a una celebración a la literatura, ¿no? Dentro de una novela que baja bastante a temas como la locura o el inconsciente o temas superficiales, tipo como el vicio, ¿no? Dentro de eso también un canto a la literatura como una de las cosas que pueden salvar al ser humano, ¿no? Por lo menos al ser humano que yo soy y que es el personaje del libro también. Críticas. Bueno, las críticas. A ver, sobre todo con el Juego del Mono, la verdad que estoy muy contento porque está teniendo unas críticas abundantes y muy positivas. Hay de todo, hay críticas que son muy superficiales. Otras que además algunas de estas, sobre todo las peores, en el sentido de superficiales, se hacen desde el punto de vista del crítico, ¿no? De quizás a veces muy convencionales, ¿no? Que miran desde, no sé, desde lo que debe ser y no lo que es lo que yo creo que cada novela no debe ser, es, ¿no? Y de hecho en la novela contemporánea debe buscar precisamente su independencia del deber ser, ¿no? Frente a los catálogos de normativas de cómo hacer una novela debe ser así o debe ser asado. La novela contemporánea debe ser la novela más libre. Además tenemos justo las herramientas para que sea así, tenemos el conocimiento de una experimentación tremenda, tenemos acceso a más libros que nunca, contemporáneos y del pasado. Ahora podemos escribir con toda la libertad del mundo, y yo creo que la novela debe estar ahí, ¿no? Muchas veces el aparato crítico no mira las novelas desde ese punto de vista, sino desde lo que debería ser, ¿no? Entonces las más torpes yo creo que van por ahí, ¿no? Pero bueno, luego hay muchos críticos o escritores que son críticos, que hacen críticas, que sí encuentran en las novelas un lugar donde sacar preguntas interesantes para todos, ¿no? Incluso hay críticas donde ves cosas que no habías pensado nunca, ¿no? O sea, yo creo una labor interesante y necesaria, siempre que se haga con profundidad, con rigor. O sea, no me parece que está bien, y cuando la crítica es negativa o más que negativa, muy lejana a los propósitos del libro, pues efectivamente lo mejor es sonreírse y otra cosa.
Muchísimas, tengo deuda y antideuda. Sí, no, para mí es uno de los escritores que más me han importado y he disfrutado e influenciado de todos los que he leído. De hecho, empecé a leerlo con 18, 19 años y me influyó mucho. Y luego, de hecho, hay que destruir la influencia de Onetti, ¿no? Porque si no te mancha el estilo muchísimo y hay que destruirlo dentro de uno. Pero claro, en esta novela que juega mucho con los autores, con algunos autores, ¿no? Y juega de manera irónica con ellos, era muy importante, ¿no? También Onetti como un modelo de autenticidad literaria. O sea, yo quería que Onetti estuviera en la novela de alguna manera, precisamente por el homenaje que tiene a esa literatura auténtica. Y yo creo que Onetti lo representa por encima de muchos autores contemporáneos. No, en absoluto. Tiene mucho más que ver lo autobiográfico con justo lo que estábamos hablando ahora de Onetti. En el sentido de, para mí, escribir esta novela también ha sido una catarsis, un tipo de elección en lo que iba a ser mi tercera novela, o cómo yo quería escribir, que quería ser, digamos, como novelista. Aquí hay una elección frente a otros posibles caminos, para buscar esa autenticidad literaria y arriesgarme en ello lo que fuera necesario, ¿no? En ese sentido sí autobiográfica, pero claro, bebe, como toda novela, de experiencias auténticas, porque todo es experiencia, ¿no? Pero no soy Montenegro. A mí, yo creo que el narrador, o sea, cuando uno se vuelve el que cuenta la historia, ¿no? Cuando uno inventa ese narrador, ¿no? que narra la historia, ese narrador es un descarado y se aprovecha de todo. Se aprovecha de uno, se aprovecha de lo que uno conoce, de la capacidad de inventar, tira de todo lo que sea necesario para la historia. Pero ahí está la clave. Cuando uno inventa un narrador que toma toda la voz, ¿no? Y todo el protagonismo de una novela, él solo va a utilizar lo que sea conveniente para que la novela, lo que sea útil para la novela, ¿no? Y lo toma de uno, lo toma de lo que va viendo, de lo que va imaginando, de todo eso. Sí, los artículos fueron saliendo conforme iba escribiendo la novela. Y cuando dudaba de si era verosímil o no lo que estaba planteando, por ejemplo la matanza de los monos o que un mono se motina en el coche, y salió una noticia para corroborarme que sí era verosímil y la metía en la novela. Bueno, el mono como animal es absolutamente fascinante, ¿no? Es como esos espejos de Valle Inclán que me gustan tanto, un espejo de alguna manera grotesco del ser humano, pero que tiene deformados muchos de sus elementos. Entonces yo quería enfrentar a un ser humano antihéroe, prototipo de alguna manera también de nuestro mundo, en el sentido de que tiene muchos de sus defectos, con un mono, con los monos, para de alguna manera comparar cómo funcionan ciertos instintos en uno y en otro, ¿no? O qué similares son en una sociedad como la nuestra, materialista, ¿no? Cómo funcionan precisamente las semejanzas. Yo creo que la ideología materialista, la ética más que la ideología, la ética materialista, la del poder, o el acaparamiento o el disfrute por encima de cualquier otra consecuencia, de alguna manera es la ideología del mono. La ideología, este materialismo es
en el que nuestra sociedad campa absolutamente a su ancha y que de alguna manera está haciendo crisis ahora. Ha situado el animal que hay dentro de nosotros en el grado más alto de la sociedad. Entonces esa era una de las partes que yo quería mostrar en esta novela. Por otro lado, justamente ese respeto y por lo animal, ese respeto y salvaguarda o denuncia por lo que pasaba en Gibraltar, también está ahí, ¿no? Porque la naturaleza es parte de nosotros y nosotros parte de la naturaleza, ¿no? Y comprenderla y conocerla y salvarla es comprendernos y salvarnos a nosotros mismos. Pues no tengo ni idea. Yo creo que lo has probado tú. ¿No lo has probado? Pues yo creo que el número me lo inventé y creo recordar, pero no estoy muy seguro, que al marcarlo salía como número desconocido, pero a saber. Pero bueno, esa es otra de las cosas de la novela, ¿no? Justo hay un juego con el número desconocido y con las máscaras, porque una de las claves de la novela está justo en romper las máscaras, esos nombres que salen como la niña de la ducha o Sherezade, o incluso el propio Montenegro. O sea, es un camino hacia el desconocimiento para volver luego a conocerlo. O sea, cada uno de los personajes intenta, sobre todo Montenegro, ¿no? O sea, empuja un poco al despojamiento de los nombres propios, al despojamiento de las máscaras, al despojamiento de los números, para ver qué hay detrás, ¿no? de cada nombre, ¿no? De hecho, en el propio Dorian Díaz hay una trampa, porque dentro de su nombre hay otros nombres, no hay otras máscaras que remiten a autores, ¿no? Hay como toda la novela tiene esa parte de juego, ¿no? En la que el lector puede jugar a una distancia más lejana o más cercana, pero que siempre va hacia la búsqueda de máscaras que luego hay que despojar para encontrar la realidad. Hay un cuento que creo que se llama precisamente Las ratas de Lovecraft, ¿no? Que es de una grandísima angustia, ¿no? Grandísima angustia. Y Montenegro, que es una persona cuyos modelos son seres de ficción y que continuamente está pensando en libros o en películas, ¿no? Como referente, en el momento en que él queda encerrado en el sótano, se tiene que acordar de ese relato por fuerza, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, Internet lo que provoca sobre todo es una facilidad de comunicación tremenda, ¿no? O sea, lleva lo que escribimos, lo que hacemos, nuestras opiniones a una facilidad de comunicación y de interrelación con lectores u otros escritores españoles o fuera de nuestras fronteras que antes no, con una facilidad que antes no teníamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es utilísimo, ¿no? Para conocer rápidamente opiniones o textos que antes eran muy difíciles de conocer o que incluso iban por cauces muy institucionalizados, tipo determinadas revistas, suplementos o publicaciones, ¿no? O sea, Internet de pronto democratiza, digamos, la expansión, la comunicación de la literatura y la literatura misma, que es comunicación en sí misma. O sea, lo veo de una manera absolutamente positiva. Y también la edición en Internet, siempre que esté hecha con rigor y con criterios literarios y que, bueno, salvaguarde también el derecho los derechos del escritor. O sea, que me parece maravilloso que algo se edite. De hecho, soy autor de una editorial que se llama Musa a las 9, que está reeditando novelas. Ahí saqué, por ejemplo, Santo Diablo, que era una novela que ahora mismo es muy difícil de encontrar y gracias a Internet se puede leer en cualquier parte del mundo, ¿no?
se puede descargar o se puede leer online, parece fascinante, ¿no? Y de hecho ese nuevo modo de comunicarnos a través de internet influirá sin duda también en la manera de escribir y de enfrentarnos ante los textos. O sea, creo que es un hecho muy positivo, con riesgos, por cierto, pero a veces se confunde la libertad con el abuso, ¿no? O sea, los límites de la libertad y el derecho tienen que estar tienen que establecerse, y de hecho se están estableciendo cada vez más, ¿no? Pero lo veo, vamos, tenemos suerte de haber nacido en esta época con estas cosas, ¿no? Es verdad que tienen más exigencias. Una de las cosas negativas que le veo es que el mundo de internet, o los que tenemos páginas web o blogs, te exige una atención a lo inmediato que suponen estos géneros, que deja menos tiempo para otro tipo de lecturas, que parezca paradójico, pero yo lo echo de menos. Deja poco tiempo para la reflexión, que es tan necesaria. O sea, creo que tenemos que saber llegar al equilibrio de manejar estas herramientas con unas posibilidades fantásticas que ya están, ¿no? Con no perder lo mejor de nosotros mismos, que no está en el ansia de comunicación, sino en una primera reflexión, disfrute, etcétera, y luego en la comunicación de lo que sea. Bueno, yo escribo siempre donde estoy. Echo mucho de menos la naturaleza, que no es que la ciudad no sea naturaleza, pues es una naturaleza construida, pero sí echo de menos el campo. De hecho, este libro está escrito en gran parte en Galaroza, en un pueblecito de la Sierra de Huelva, en una casa con un jardín donde ya inventé todo lo demás, pero sí, me gusta mucho escribir en el campo. De hecho, siempre que puedo me voy al campo. Me encanta la ciudad, pero también necesito el otro contrapunto. Yo creo que siempre funcionamos así, ¿no? Con ese contrapeso, ¿no? Ahí, fresquita de